Bienvenidos a Saber Pensar sobre lo que hay que hacer. Comenzamos. Pues les damos la bienvenida a nuestro nuevo formato de trabajo. Tenemos mucho más espacio, espero que les guste. De todas formas, estamos experimentando. Si a ustedes no les queda clara alguna parte o no les gusta cómo se ve, con todo gusto comenten y vamos a aceptar todo tipo de sugerencias. Pero mientras, vamos a empezar. El día de hoy vamos a ver el tema de representación geométrica de una expresión algebraica, pero en su formato de área. Ya vimos la primera parte, que era representación en segmentos, y vimos que tiene como un cierto sentido. Este fundamento deriva de unas propiedades matemáticas. Pero bueno, mientras vamos a ver la representación en área para que podamos aplicarlas en sí mismas, ¿vale? Entonces vamos a empezar. Muchachos, ¿cómo decíamos que representábamos un segmento, más bien una delimitación algebraica en su formato de área, en representación lineal en forma de rectas, exactamente? ¡Qué demonios! ¡Santo Dios, es correcto! Entonces yo podría representar, por ejemplo, literales. X, déjenlas escribo primero. Ahí está. Decíamos que matemáticamente el número, tanto el algebraico como la unidad, están definidos como un segmento que tiene un inicio y tiene un fin. Y como tal, todos representan números. ¿Hasta ahí todo feliz? Ahora, yo podría representar segmentos más complejos. ¿Sí se alcanza a ver aquí abajo? Sí. ¿Sí? Entonces vamos a escribir, por ejemplo, un segmento delimitado por 2. Se me ocurre a mí x más una unidad. X más 1, un segmento de valor x más una unidad. Vean, es nuestro acercamiento inicial a lo que es el álgebra. Ya habíamos nosotros deducido que hay expresiones que se pueden generalizar el comportamiento, no importa el tamaño del segmento, y hay otro tipo de expresiones numéricas, en este caso un elemento algebraico con dos términos. Como tal, x más 1, ¿qué es? Rectas. No, bueno, no, ¿qué es? O sea, una cosa es lo que es y una cosa en cómo se puede representar. Números. X más 1 es un número. Se puede representar mediante un segmento que tiene un inicio y tiene un fin. Y ya. ¿Sí? Ahora, tú podrías decirme, pero son dos cosas. Sí, efectivamente, los segmentos que lo conforman son dos segmentos que podríamos verlo de forma independiente. Pero en sí mismo x más 1 es un número. Te lo juro por Dieguito Maradona. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Analicemos el área de manera sencilla. Si yo quiero definir un área de un cuadrado, o en este caso, mejor dicho, un rectángulo, ¿cómo está formada? ¿Qué? No, un área de un rectángulo. Área de un rectángulo cualquiera. ¿Base por altura? Base por altura, exactamente. Lo voy a colocar como base por altura. Base por altura, ¿sí? Entonces, si yo quiero representar ahora una unidad, o sea, el número 1 en forma de área, siempre necesito dos cosas. Una base y una altura. Pero tenemos una propiedad matemática que te dice que todo número multiplicado por 1 es igual a sí mismo. Entonces, ¿qué pasa si yo multiplico 1 por 1? 1. Así que si yo coloco un formato de área de rectángulo, voy a obtener un 1 matemático. ¿Sí? Tú dices, pero en el campo de la física esto tiene unidad. Sí, pero ahorita no nos vamos a meter en esa parte. Entonces vamos a ver cómo se vería gráficamente. Ahí está. Entonces, ahí está. Es un rectángulo, que en este caso es un rectángulo que es a la vez un cuadrado. ¿Por qué? Porque efectivamente está formado por un ángulo recto aquí, pero tiene la misma altura y la misma base. Así que 1 por 1 es 1, así que este sería el formato de 1 en su forma de área. ¿Sí? Entonces volvemos a lo mismo. ¿Qué es un 1? Es un número. ¿Cómo puedo representar al número 1? Depende. ¿Lo quiero en segmento o ahora lo quiero en área? ¿Ok? Entonces si ahora yo quiero representar, por ejemplo, un 3 en lugar de un 1, ¿qué tendría que colocar? ¿Qué colocamos, muchachos? Igual. Un 3 abajo y un 3 arriba. Podría ser, ¿no? Pero lo más importante es que se van a formar tres cuadritos. Entonces quiero que lo observen. Ahí está. Ahora, coloqué 3 y 1 y automáticamente se formaron los tres cuadritos. Entonces estamos muy bien nosotros ahorita. Ahora les pregunto, estas tres cuadros o figuras que están aquí, pues representan una unidad cada una. ¿Es posible formar un 3 colocando dos cuadritos abajo, y uno arriba, como si uno estuviera encimado del otro? No. ¿No? Bueno, de poder se puede. De poder se puede, pero ¿funcionaría? A ver, vamos a verlo. ¿Pero podrás soportar la verdad? Sí. Tres cuadritos, pero ahora desordenados. ¿Sigue siendo un 3? Sí. Sí, sigue siendo un 3. La diferencia entre los segmentos que nosotros estábamos delimitando antes y las áreas es que el orden del área no altera.
¿Sí? O sea, si yo tengo un área desordenada, una figura irregular, mientras las unidades estén presentes completitas, sigue siendo un área. ¿Sí? Sigue teniendo el mismo valor numérico. Así que esto hay que tenerlo muy presente. ¿Qué pasa si yo quisiera representar un 20, por ejemplo? Pues 20 cuadritos. Pues 20 cuadritos. ¿En qué orden? En el que sea. En el que se te antoje. O en el que necesites, que es otra cosa. ¿Cierto o no? Que ya habíamos visto nosotros en factorización la importancia de las estructuras geométricas, pero no nos metemos en eso ahorita. Ahí está. Ahora, ¿cómo representar X, pero en su formato de área? Ya vimos que las unidades ya lo pudimos hacer. Todas las unidades. Y obviamente también podríamos cortarlas y obviamente obtener números fraccionarios. Obviamente estamos en puras unidades, enteros positivos, así que en los negativos no nos metemos todavía tampoco. Pero mientras ya sabemos representar unidades. ¿Cómo representaríamos X? Igual. ¿Cómo? Una medida X. ¿Mandé? Una medida X. Una medida de X. ¿Y de altura? 1. 1. Vamos a ver cómo se ve. Tenemos X en su formato lineal. Ahí está. ¡Aprécienlo! Y sabemos que el resultado me tiene que dar X del resultado de base por altura. Así que evidentemente uno de los resultados puede ser X. ¿Qué número multiplicado por X me da X? 1. 1. Exactamente. Bueno, aquí los coloqué al revés, base y altura, pero bueno. El punto es este. Si yo coloco X como un lado del rectángulo y le pongo un 1, vamos a colocarlo aquí, por encima, un 1, automáticamente ya puedo formar un área de rectángulo. Entonces lo voy a cerrar así como si fuera un rectángulo, para acá, para acá, para acá, para acá. Ahí estaría más o menos el área. Y ahora sí, esto de aquí sería el área que representaría el valor de X. ¿Sí? Entonces, X como tal, yo les voy a preguntar, ¿qué es X? Un número. Un número que se puede representar en formato lineal o en formato de área. Al cambio de formato de X lo podríamos empezar a definir más formalmente como cambio de grado. ¿Sí? No sé si han escuchado esta expresión de una expresión algebraica tiene un grado. No creo. ¿Sí? El grado 1 o incluso un número, ¿no? O sea, con base en sus exponentes, o sea, porque todo se relaciona con todo. Entonces, a los aspectos lineales se le conoce como grado 1 y a los aspectos de área se le conoce como grado 2. Spoiler, ¿creen que la X se pueda meter en el grado 3? Sí. ¿En el grado 4? Sí. ¿En el grado N? Estaría interesante, ¿no? Pero bueno, vamos a definir entonces, ya acabamos de representar X como formato de área. ¿Cómo quedaría Y y Z? Igual. Igual, ¿no? Entonces vamos a representarlos rápidamente. ¿Listo? Ya tenemos Y, vean, coloqué el valor de Y arriba le puse un 1, de tal forma que se formó la figura Y. Z por 1, Z. Y vean qué cosa tan curiosa pasa, por ejemplo, con X más 1, ¿no? X más 1 es un valor X y un valor 1. Pero si yo a su vez le subo como formato de área un 1, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a formar una figura más larga, ¿no? Por eso decíamos nosotros, todo este segmento vale X más 1. ¿Cuánto valdría este rectángulo que está aquí? 1. El rectángulo completo. X más 1. Seguiría siendo X más 1 y eso es lo más interesante de esto. Vean, está la figura X, aquí está presente y aquí está una unidad chiquitita. ¿Sí? Que bueno, ya no la tenemos trazada, pero acuérdense que era 1 por 1, era un cuadrito de 1 por 1. ¿Sí? Ay, qué feo, pero bueno, ahí está. ¿Vale? Entonces vean, ese sería cómo formar formas geométricas a través de elementos geométricos definidos. Entonces, X es esto, X también es esto. X en grado 1 y X en grado 2. ¿Qué? ¿Por qué la transición o por qué la importancia de hacer esto? Quiero que se queden con esto de que las medidas ya están estipuladas, porque acuérdense que yo no estoy manipulando nada. X, Y y Z están definidos y la unidad desde el principio. ¿Se puede formar una expresión algebraica un poco más compleja? Por ejemplo, se me ocurre la expresión XY. Sí. Sí se podría. ¿Cómo formamos la expresión XY? Pues uniendo X y Y. Vamos a ver. X y Y es una expresión como factor multiplicador. X por Y, eso ya lo habíamos revisado. Entonces, ¿cuánto le pondremos de base y cuánto de altura? X por 1. No. XY. X de base
y Y de altura. Es lo que dije, profe. ¿Sí? ¡Eres el número 1! Entonces vamos a hacer una toma especial, me voy a pasar para acá y vamos a aprovechar nuestro pizarrón. Entonces ya tenemos la... no, todavía no la tenemos. Vamos a trazarla. X, vamos a colocarlo de base. X vale aproximadamente este tamaño de segmento, X. Pero a diferencia de ponerle uno de base, ahora le vamos a colocar Y de altura. ¿Cuánto vale Y? Pues este segmento que está de color naranjita. Entonces lo voy a colocar aquí rápidamente. Entonces vean, perpendicularmente trazo Y. Ahí está. Y ahora sí, vean que se formó una forma geométrica diferente a lo que teníamos de este lado, ¿no? Entonces la voy a cerrar. Ahí está. Obviamente aquí en la intersección ya se formaría la figura. ¿Y cómo se llama esta nueva expresión? XY. ¿Sí? XY. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la expresión Y y X, vamos a pasarnos para acá, son completamente diferentes a la expresión XY. Se parecen un montón. ¡Hey, lo dudo! ¿Sí o no? De manera escrita. O sea, si tú escribes X, Y, XY y Y, dices tú, pues son casi idénticos. Pero cuando tú lo defines geométricamente y dices tú, este es un rectángulo, este es otro rectángulo y este a su vez es diferente, entonces ya no son iguales. Así que las propiedades que tiene pues son diferentes. ¿Ok? Entonces ahí está. ¿Podría yo formar alguna otra expresión algebraica? Se me ocurre a mí, por ejemplo, no sé, quiero formar ahora la expresión x cuadrada. Sí, también. ¿Cómo se forma la expresión x cuadrada? Pues usted dígame, profe. Está bien fácil. ¿Qué era x a la 2, perdón? 2 veces multiplicar X. X por X. Entonces sí cumple las condiciones de base y altura. ¿Cierto o no? Sí. Spoiler. Si estamos colocando un valor X de base y un valor X de altura, ¿qué forma geométrica se va a formar aquí? Un trapecio. ¿No tienes otro lugar donde decir estupideces? No, hoy no. Un cuadrado, profe. Un cuadrado. No Pero te a su falta vez... el sentido del humor, profe. Pero a su vez es un rectángulo. O sea, sigue siendo un rectángulo. Pero es un rectángulo que es un cuadrado. ¿Sí? Entonces vamos a ponerle aquí el valor de X de base, el valor de X de altura y finalmente lo cerramos. De tal forma que nosotros como antecedente principal sabíamos que esta forma geométrica de aquí tenía que ser un cuadrado que se llama X a la 2. ¿Sí? Entonces, quiero que observen esto. Observenlo ustedes de manera general. Me voy a quitar. Véanlo bien. Puedo formar estructuras geométricas a través de lo que se conoce como la forma del rectángulo. ¿Sí? Cumplo la delimitación base por altura, por lo tanto la expresión tanto geométricamente como aritméticamente se sigue respetando. La diferencia radica en la forma en que está tomando. X más 1 no se parece a X, tiene una unidad de más. XY no se parece a X tampoco. XY es una forma, X es otra. Ambos son rectángulos, están en esa categoría. Pero tanto XY como X a la 2, como X, como Y son cosas distintas desde el punto de vista geométrico. Es su cara de entusiasmo. ¿Hasta ahí? ¿Alguna duda, muchachos? No, profe. ¿Seguros? No. Ok, entonces, bajo esta premisa, pues yo diría yo, pues qué bonito, qué feliz, ya logré. ¿Tiene usos? ¿Tiene alguna aplicación esto? Pues sí, tiene muchas ventajas desde el punto de vista, obviamente, de la deducción de información. Entonces, a lo largo de las siguientes sesiones vamos a estar viendo cómo se aplica, cómo utilizarlo para que tú puedas deducir otras expresiones algebraicas y otras funciones en sí mismas. ¿Sí? Entonces, creo que por mi parte es todo por el día de hoy. Ya vimos cómo representar geométricamente los elementos, ¿cómo decirlo?, algebraicos. Y ya tenemos más, notamos más nuestro repertorio. Así que ya vamos a poder operarlo. Sí, cosa que no podíamos hacer antes porque estábamos un poquito limitados. Oigan, se acabó la clase. Entonces, gracias por vernos el día de hoy y pues evidentemente estrenando el formato. Espero que les haya gustado. Efectivamente la iluminación pues no está del todo bien, estamos trabajando en eso. ¿Te parece que somos ricos? Pero bueno, para eso me tienen a mí, para iluminar el set. ¡El psicópata! ¡Llévenselo! No me queda nada más que despedirme de ustedes. Recuerden darle like, suscríbanse, compartan y coméntenos en caso de que más bien tengan alguna duda y pues vamos a continuar con esto esperando que sea de su mayor agrado como siempre. ¿Sí? Entonces,
No me queda más que decirle adiós y recuerden que para representar geométricamente expresiones algebraicas basta con saber pensar sobre lo que hay que hacer. Adiós.